Al ser obligada a trabajar en Nochebuena, empleada ve que su jefe llora mirando fotos de niños que no conoce. Hola, mi querido amigo, soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Comencemos. La nieve caía suavemente sobre las ventanas del imponente edificio corporativo mientras Beatriz ajustaba su bufanda raída y observaba el reloj de la recepción. Eran las 8 de la noche de Nochebuena, y mientras el resto de la ciudad se preparaba para celebrar en familia, ella permanecía sola en la oficina, cumpliendo órdenes de su jefe más temido y respetado. Beatriz Morales llevaba trabajando como asistente administrativa en la empresa constructora Inversiones del Norte durante casi 2 años. Era una mujer de belleza natural, con largos cabellos castaños que siempre mantenía recogidos en un moño elegante, y ojos verdes que reflejaban una determinación inquebrantable. A pesar de sus dificultades económicas, nunca perdía la compostura ni la gracia que la caracterizaban. Su jefe, Zacarías Velasco, era conocido en toda la ciudad como un hombre despiadado en los negocios. Alto, de complexión atlética y con una presencia imponente que intimidaba a cualquiera, había construido su imperio desde cero. Sus ojos grises y penetrantes parecían poder leer los pensamientos de las personas y su rostro perfectamente esculpido rara vez mostraba emociones. Los empleados lo temían, pero todos reconocían su brillantez para los negocios. Esa Nochebuena, Zacarías había insistido en que Beatriz se quedara para terminar unos informes urgentes. Mientras ella organizaba documentos en el escritorio de la recepción, no podía evitar pensar en su pequeña hija Elena, quien la esperaba en casa de su abuela. Era una niña hermosa, de cabello dorado y sonrisa radiante, la razón por la cual Beatriz luchaba cada día para salir adelante como madre soltera. El edificio estaba prácticamente vacío. Solo se escuchaba el eco de sus tacones sobre el mármol pulido del vestíbulo. De vez en cuando, captaba el murmullo distante de la voz de Zacarías proveniente de su oficina en el último piso. Llevaba horas hablando por teléfono, cosa inusual para alguien que normalmente era tan conciso en sus conversaciones. Beatriz terminó de organizar los últimos documentos y decidió subir al piso ejecutivo para entregarle los informes completos. Mientras caminaba por el elegante pasillo alfombrado, notó que una luz tenue salía por debajo de la puerta de la oficina de Zacarías. Se acercó con cautela, dispuesta a tocar la puerta, cuando escuchó algo que la dejó completamente paralizada. Era el sonido de alguien llorando. Su jefe, el hombre más duro y frío que conocía, estaba sollozando con una intensidad que le partía el corazón. Beatriz se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Nunca había visto a Zacarías mostrar la más mínima vulnerabilidad, y ahora lo escuchaba llorar como si el mundo se le hubiera venido encima. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Sin querer ser indiscreta, pero movida por una preocupación genuina, Beatriz se asomó apenas lo suficiente para ver el interior de la oficina. Lo que vio la conmocionó profundamente. Zacarías estaba sentado en su imponente silla de cuero, pero su postura habitual de autoridad había desaparecido completamente. Sus anchos hombros temblaban mientras sostenía en sus manos una serie de fotografías. Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas, y su rostro reflejaba un dolor tan profundo que Beatriz sintió como si le hubieran clavado una daga en el pecho. Desde su posición pudo distinguir que las fotografías mostraban niños. Había varias imágenes esparcidas sobre el escritorio de caoba. Niños jugando en un parque, niños sonriendo a la cámara, niños abrazándose entre ellos. Todos parecían tener edades similares, y todos compartían ciertos rasgos que le resultaron vagamente familiares. Zacarías tomó una fotografía en particular y la acercó a su rostro. Beatriz pudo ver que era la imagen de un niño pequeño con cabello oscuro y una sonrisa traviesa. Al verla, Zacarías soltó un gemido de dolor tan desgarrador que Beatriz tuvo que cubrirse la boca para no hacer ruido. «Perdóname»,
susurró Zacarías a la fotografía, su voz quebrada por la emoción. Perdóname por no haber estado ahí. Perdóname por ser un cobarde. Beatriz se retiró rápidamente, con el corazón latiendo aceleradamente y 1000 preguntas bombardeando su mente. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Por qué su jefe, un hombre aparentemente sin familia, tenía esas fotografías? ¿Qué dolor tan profundo cargaba en secreto? Regresó a su escritorio intentando procesar lo que había presenciado. El hombre que todos conocían como despiadado e insensible, el mismo que exigía perfección y nunca mostraba compasión, estaba destrozado en la soledad de su oficina, llorando por unos niños que parecían significar todo para él. Media hora después, Zacarías bajó a la recepción. Su apariencia era impecable como siempre, traje perfectamente planchado, cabello peinado hacia atrás, rostro sereno. Si Beatriz no hubiera sido testigo de lo que acababa de ocurrir, jamás habría imaginado el dolor que se escondía detrás de esa fachada. ¿Terminaste los informes?, preguntó con su tono habitual, frío y profesional. Sí, señor Velasco, aquí están, respondió Beatriz, extendiéndole los documentos. Sus manos temblaron ligeramente al entregárselos, y por un momento sus miradas se cruzaron. En los ojos grises de Zacarías, Beatriz pudo distinguir un destello de la vulnerabilidad que había presenciado momentos antes. Era como si, por una fracción de segundo, las murallas que había construido alrededor de su corazón se hubieran agrietado, permitiendo que ella vislumbrara al hombre real que se escondía detrás del empresario implacable. «Gracias», murmuró él, su voz sonando extrañamente ronca. «Puedes irte. Que tengas una buena Nochebuena con tu familia». Era la primera vez que Zacarías hacía referencia a su vida personal. Beatriz asintió, recogió sus cosas y se dirigió hacia la salida, pero algo la detuvo. Se giró hacia él, quien ya se dirigía de vuelta a los ascensores. «Señor Velasco», le dijo con voz suave. Él se detuvo y la miró. «Si algún día necesita hablar con alguien, quiero decir, todos necesitamos a alguien que nos escuche de vez en cuando». Zacarías la observó durante un largo momento. Por primera vez desde que lo conocía, Beatriz vio algo diferente en su expresión. No era el jefe autoritario ni el empresario calculador. Era simplemente un hombre cansado, cargando un peso que parecía demasiado pesado para llevarlo solo. «Buenas noches, Beatriz», respondió finalmente su voz apenas audible. Mientras caminaba hacia la salida, Beatriz no podía sacarse de la mente la imagen de Zacarías llorando sobre esas fotografías misteriosas. Había algo en toda esa situación que no encajaba, algo que despertaba en ella una curiosidad que iba más allá de la simple compasión por su jefe. Al salir del edificio, la nieve había aumentado su intensidad. Los copos blancos danzaban bajo la luz de las farolas, creando un ambiente mágico que contrastaba dramáticamente con la tristeza que había presenciado. Mientras esperaba el autobús, no podía dejar de preguntarse qué secretos guardaba el hombre más poderoso de la ciudad. Esa noche, cuando finalmente llegó a casa y abrazó a su pequeña Elena, Beatriz no pudo evitar pensar en la ironía de la situación. Ella, que había pasado la Nochebuena trabajando en lugar de estar con su familia, había descubierto que su jefe, aparentemente, no tenía a nadie con quien pasar esas fechas especiales, pero las fotografías sugerían lo contrario, sugerían una historia, una pérdida, un dolor que Zacarías llevaba en silencio, y por alguna razón que no podía explicar, Beatriz sentía que el destino la había puesto en el lugar correcto, en el momento preciso para ser testigo de esa vulnerabilidad. Lo que no sabía era que esa Nochebuena marcaría el inicio de una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino también la de su misterioso jefe, revelando secretos que habían permanecido ocultos durante mucho tiempo y poniendo a prueba todo lo que creía saber sobre la bondad, la redención y el poder transformador de la compasión humana. Al día siguiente, cuando regresara a la oficina, Beatriz tomaría una decisión que desencadenaría una cadena de descubrimientos que la llevarían a conocer la verdadera historia detrás de esas fotografías, y con ella, la oportunidad de sanar heridas que parecían imposibles de curar. Los días siguientes a la Nochebuena transcurrieron con una extraña tensión en la oficina.
Beatriz intentaba concentrarse en sus tareas habituales, pero no podía borrar de su mente la imagen de Zacarías llorando sobre aquellas fotografías misteriosas. Cada vez que él pasaba cerca de su escritorio, ella buscaba alguna señal, algún indicio que le revelara más sobre el dolor que había presenciado. Zacarías, por su parte, había vuelto a su comportamiento habitual, frío, distante y completamente profesional. Sin embargo, Beatriz notaba pequeños cambios en él. A veces lo sorprendía mirándola con una expresión pensativa, como si estuviera evaluando algo que ella no podía comprender. Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. Otras veces, cuando creía que nadie lo observaba, su máscara de control se agrietaba ligeramente, revelando destellos de la vulnerabilidad que había mostrado aquella noche. Una semana después de Año Nuevo, Beatriz llegó temprano a la oficina como era su costumbre. Mientras organizaba la correspondencia del día, encontró algo inusual entre los documentos. Una carta dirigida a Zacarías con letra infantil en el sobre. La dirección del remitente indicaba que provenía de un hogar de niños llamado Casa del Sol, ubicado en las afueras de la ciudad. Su curiosidad se intensificó cuando, más tarde ese mismo día, vio a Zacarías guardar la carta en el cajón de su escritorio sin abrirla, con una expresión de dolor que reconoció inmediatamente. Era la misma que había visto aquella Nochebuena. Esa tarde, mientras Zacarías estaba en una reunión, Beatriz decidió investigar discretamente. Utilizando la computadora de la oficina, buscó información sobre la Casa del Sol. Lo que encontró la dejó sin aliento. Era un hogar para niños huérfanos y abandonados, fundado hacía más de una década. En la página web aparecían fotografías de los niños, y algunos de esos rostros le resultaron extrañamente familiares. Eran los mismos niños de las fotografías que había visto en manos de Zacarías. Su investigación se vio interrumpida cuando escuchó los pasos familiares de su jefe acercándose. Rápidamente, cerró la página web y fingió estar trabajando en los informes mensuales. Zacarías se detuvo junto a su escritorio y ella pudo sentir su presencia imponente a sus espaldas. «Beatriz», dijo con voz pausada, «necesito que canceles todas mis citas de mañana». Ella se giró para mirarlo, y por un momento sus ojos se encontraron. En la mirada gris de Zacarías había algo diferente, una especie de determinación mezclada con aprensión. «¿Debo reagendar las reuniones para la próxima semana, señor Velasco?», preguntó, manteniendo su tono profesional a pesar de la curiosidad que la consumía. «No», respondió él, desviando la mirada hacia la ventana. «Solo cancélalas por ahora». Al día siguiente, Zacarías no apareció por la oficina. Beatriz pasó el día preguntándose dónde podría estar y qué lo habría llevado a cancelar todas sus citas. Su jefe era obsesivo con el trabajo y jamás faltaba sin una razón extremadamente importante. Fue Ramón, el conductor personal de Zacarías, quien inadvertidamente le dio la pista que necesitaba. Ramón era un hombre mayor, de rostro bondadoso y ojos cálidos, que había trabajado para la familia Velasco durante muchos años. Esa tarde apareció en la oficina buscando a su jefe. «¿Ha visto al señor Velasco?», preguntó Ramón a Beatriz, quitándose la gorra de conductor con respeto. Se suponía que lo recogería a las 5, pero no aparece. «No ha venido hoy», respondió Beatriz. «¿Sabe dónde podría estar?». Ramón frunció el ceño, preocupado. «Es extraño. Esta mañana me pidió que lo llevara a Casa del Sol y dijo que regresaría en unas horas. Eso fue hace más de 6 horas». El corazón de Beatriz se aceleró. Casa del Sol, el mismo lugar del que había recibido la carta con letra infantil. «Disculpe, Ramón», dijo con cuidado. «¿Ha llevado al señor Velasco a ese lugar antes?». El rostro del conductor se ensombreció. «Solo una vez al año, siempre por estas fechas, y siempre regresa diferente, más triste, si me permite decirlo». Sin poder contenerse más, Beatriz tomó una decisión impulsiva. «¿Podría llevarme allí? Estoy preocupada por él». Ramón la estudió durante un momento, como si estuviera evaluando si debía o no acceder a su petición. Finalmente asintió. «Suba al carro, señorita Beatriz. Creo que el señor necesita que alguien se preocupe por él».
El viaje a Casa del Sol tomó aproximadamente 1 hora. Durante el trayecto, Ramón le contó a Beatriz fragmentos de la historia de Zacarías que ella nunca había conocido. Le habló de cómo había heredado la empresa de su padre a una edad muy temprana, después de una tragedia familiar que había marcado su vida para siempre. «Era diferente antes», murmuró Ramón mientras conducía por las carreteras serpenteantes que llevaban a las afueras de la ciudad. «Más joven, más humano, pero algo cambió hace muchos años, algo que lo endureció. Por dentro». «¿Qué fue lo que pasó?», preguntó Beatriz, aunque tenía la sensación de que estaba a punto de descubrirlo por sí misma. «No me corresponde a mí contarle esa historia, señorita, pero quizás usted pueda ayudarlo a sanar esas heridas que lleva cargando durante tanto tiempo». Cuando llegaron a Casa del Sol, Beatriz se sorprendió por la belleza del lugar. Era una construcción grande y acogedora, rodeada de jardines bien cuidados donde varios niños jugaban a pesar del frío invernal. La fachada estaba pintada en colores cálidos y las ventanas decoradas con dibujos infantiles que le daban al lugar un aire de hogar verdadero. Ramón la guió hacia la entrada principal, donde fueron recibidos por una mujer mayor de sonrisa gentil y ojos llenos de sabiduría. Se presentó como hermana Isabel, la directora del hogar. «Está en el jardín trasero», dijo la monja sin necesidad de que le preguntaran por Zacarías. «Ha estado allí toda la tarde, igual que todos los años». Beatriz sintió que su corazón se encogía al escuchar esas palabras. «Todos los años». Zacarías visitaba este lugar regularmente. Siguió a la hermana Isabel por un corredor decorado con dibujos y trabajos manuales de los niños. En las paredes había fotografías de diferentes generaciones de pequeños que habían pasado por ese hogar, y Beatriz reconoció varios de los rostros que había visto en las fotografías de Zacarías. «¿Puedo preguntarle cuál es la relación del señor Velasco con este lugar?», se atrevió a inquirir mientras caminaban. La hermana Isabel se detuvo y la miró con ojos comprensivos. «Él es nuestro benefactor más generoso, aunque prefiere mantenerlo en secreto, pero su conexión con este lugar va mucho más allá del dinero». Llegaron a una puerta de cristal que daba al jardín trasero. Allí, sentado en una banca bajo un gran árbol, estaba Zacarías, pero no era el hombre imponente y controlado que ella conocía. Estaba rodeado por al menos una docena de niños de diferentes edades, todos apiñados a su alrededor mientras él les leía un cuento en voz alta. Su voz, habitualmente fría y autoritaria, sonaba suave y cálida mientras daba vida a los personajes de la historia. Los niños reían y aplaudían con cada cambio de tono, completamente cautivados por su narración. En el rostro de Zacarías había una expresión de ternura pura que Beatriz jamás había visto. «Todos los años viene el mismo día», susurró la hermana Isabel junto a ella. «El aniversario de la muerte de su hermano menor». Beatriz sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. «¿Su hermano?». «Santiago», asintió la monja con tristeza. «Era apenas un niño cuando murió en el accidente que también se llevó a los padres de Zacarías. Él se culpa a sí mismo por no haber podido salvarlo». Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Beatriz. Las fotografías, las lágrimas, las visitas anuales a este hogar. Zacarías no estaba llorando por niños desconocidos. Estaba llorando por su hermano menor y encontraba consuelo rodeándose de otros niños que, como Santiago, necesitaban amor y protección. «Por eso apoya este lugar», continuó la hermana Isabel. «Ve a Santiago en cada uno de estos niños. Es su forma de honrar su memoria y de intentar salvar a otros pequeños que no pudo salvar a su hermano». En ese momento, uno de los niños más pequeños se acercó a Zacarías y le susurró algo al oído. El rostro del empresario se iluminó con una sonrisa genuina, una sonrisa que transformaba completamente sus facciones y lo hacía parecer años más joven. Tomó al niño en brazos y le hizo cosquillas, provocando risas cristalinas que llenaron el jardín de alegría. Beatriz se dio cuenta de que estaba llorando. Ver a este hombre, que había construido murallas tan altas alrededor de su corazón, mostrando tanto amor y ternura con estos niños, la conmovía profundamente. Entendía ahora por qué se había vuelto tan frío y distante en el mundo de los negocios. Era su mecanismo de defensa,
su forma de protegerse del dolor de perder a alguien que amaba. ¿Debería interrumpir?, preguntó Beatriz, sintiéndose como una intrusa en este momento íntimo. Creo que él necesita saber que no está solo en su dolor, respondió la hermana Isabel sabiamente. A veces, cargar con el peso del pasado es demasiado para una sola persona. Beatriz respiró profundamente y salió al jardín. Varios niños la notaron primero y señalaron en su dirección, llamando la atención de Zacarías. Cuando él levantó la vista y la vio, su expresión cambió inmediatamente. La máscara de vulnerabilidad desapareció, reemplazada por una mirada de sorpresa, y después, de algo que parecía casi pánico. Se puso de pie rápidamente, con cuidado de no perturbar a los niños que estaban a su alrededor. «Beatriz, ¿qué haces aquí?». Su voz había vuelto a su tono autoritario habitual, pero Beatriz pudo percibir la tensión subyacente. Él estaba avergonzado de que ella lo hubiera descubierto en este estado de vulnerabilidad. «Estaba preocupada por usted», respondió con sinceridad, acercándose lentamente. Ramón dijo que había estado aquí durante horas. Los niños los observaban con curiosidad, especialmente cuando notaron el cambio en el comportamiento de Zacarías. Una niña pequeña de cabello rizado se acercó a Beatriz y le tomó la mano. «¿Eres amiga del tío Zaca?», preguntó con inocencia. Beatriz miró a Zacarías, quien parecía mortificado por el apodo cariñoso. «Sí», respondió suavemente, «soy su amiga». «El tío Zaca nos cuenta los mejores cuentos», continuó la niña, sin soltar la mano de Beatriz, «y siempre nos trae regalos bonitos. ¿Sabías que va a construir una nueva biblioteca para nosotros?». Zacarías se aclaró la garganta, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. «Niños, creo que es hora de que entren. Está empezando a hacer frío». Los pequeños protestaron, pero obedientemente comenzaron a dirigirse hacia la casa. Antes de irse, cada uno se acercó a Zacarías para darle un abrazo de despedida. Él recibió cada muestra de afecto con una ternura que contrastaba dramáticamente con su personalidad pública. Cuando finalmente se quedaron solos en el jardín, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Zacarías evitaba la mirada de Beatriz, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo y la mandíbula tensa. «No tenías que venir», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Lo sé», respondió Beatriz con gentileza, «pero quería hacerlo». Él la miró entonces, y en sus ojos grises había una mezcla de dolor, vergüenza y algo que parecía gratitud. «Supongo que ahora tienes preguntas», murmuró. «Solo si quiere responderlas», dijo Beatriz, manteniéndose a una distancia respetuosa. «Pero quiero que sepa que no lo juzgo por esto. Al contrario». Zacarías se sorprendió por su respuesta. Había esperado curiosidad malsana, quizás incluso lástima, pero lo que veía en los ojos verdes de Beatriz era comprensión pura y respeto. «Santiago tenía la misma edad que algunos de estos niños cuando murió», comenzó a decir, su voz temblando ligeramente. «Yo tenía 18 años y se suponía que debía cuidarlo esa noche, pero elegí ir a una fiesta en lugar de quedarme en casa con él y mis padres». Beatriz sintió cómo se le encogía el corazón, pero no interrumpió. Sabía que necesitaba escuchar esta historia tanto como él necesitaba contarla. Si hubiera estado allí, tal vez podría haber hecho algo, tal vez podría haber salvado al menos a Santiago. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no las ocultó. «Era mi responsabilidad protegerlo, y fallé». «Usted era apenas un adolescente», dijo Beatriz suavemente. «No podía haber previsto lo que iba a pasar». «Eso es lo que todos dicen», respondió Zacarías con amargura. «Pero yo sé la verdad. Elegí mi diversión por encima de mi familia. ¿Y ellos? Pagaron el precio». Beatriz se acercó un paso más. «Y por eso viene aquí, para intentar compensar». Zacarías asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Estos niños no tienen a nadie. Igual que Santiago no me tuvo a mí cuando más me necesitaba. Si puedo darles aunque sea un poco de la protección y el amor que no le di a mi hermano, entonces tal vez, su muerte no haya sido completamente en vano». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el jardín de tonos dorados y naranjas. En esa luz suave, Beatriz pudo ver al hombre real detrás de la fachada empresarial.
alguien que había convertido su dolor en una forma de amor silencioso hacia otros que habían sufrido pérdidas similares. «¿Sabe una cosa?», dijo Beatriz finalmente. «Creo que Santiago estaría orgulloso del hombre en que se ha convertido». Zacarías la miró con sorpresa. «¿Cómo puedes estar tan segura?». «Porque he visto el amor con el que trata a estos niños. He visto cómo sus ojos se iluminan cuando habla con ellos. Eso no es algo que se pueda fingir». Beatriz sonrió con calidez. Su hermano ve ese amor donde quiera que esté. Por primera vez en mucho tiempo, Zacarías sintió que el peso aplastante de la culpa en su pecho se aliviaba ligeramente. Las palabras de Beatriz no borraban su dolor, pero le ofrecían una perspectiva que nunca había considerado. Mientras regresaban juntos hacia la casa, donde Ramón los esperaba pacientemente, Beatriz comprendió que su descubrimiento de esa noche en Nochebuena había sido solo el comienzo. Ahora conocía el secreto que Zacarías había guardado celosamente durante tantos años, y con ese conocimiento venía una responsabilidad que no tomaba a la ligera. Había visto las dos caras de este hombre complejo, el empresario despiadado que aterrorizaba a sus empleados, y el hermano mayor cargado de culpa que encontraba redención en el amor hacia niños abandonados. Y por alguna razón que aún no comprendía completamente, sentía que el destino la había puesto en su camino para ayudarlo a sanar heridas que llevaba abiertas durante demasiado tiempo. Lo que no sabía era que esta revelación sería solo la primera de muchas, y que los eventos que se desencadenarían a partir de ese momento los llevarían a ambos por un camino de sanación, perdón y, finalmente, una conexión más profunda de la que ninguno de los dos podría haber imaginado. Los días siguientes a la revelación en Casa del Sol trajeron un cambio sutil, pero perceptible en la dinámica entre Beatriz y Zacarías. Aunque él había vuelto a su comportamiento profesional habitual, había algo diferente en la forma en que la miraba, como si hubiera encontrado en ella una aliada inesperada en lugar de simplemente una empleada. Beatriz, por su parte, se debatía entre darle espacio para procesar lo que había compartido con ella y su creciente deseo de ayudarlo a sanar las heridas que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Había visto la bondad genuina que se escondía detrás de su fachada empresarial, y esa revelación había cambiado completamente su percepción de él. Una semana después de su visita al hogar, Beatriz llegó a la oficina para encontrar una sorpresa en su escritorio, una hermosa orquídea blanca en una maceta de cerámica, acompañada de una nota escrita con la elegante caligrafía de Zacarías. «Gracias por no juzgar, ZV». El gesto la conmovió profundamente. No era solo la flor, sino el hecho de que él hubiera tomado el tiempo para escribir esa nota personal, reconociendo implícitamente el momento de vulnerabilidad que habían compartido. Esa tarde, cuando Zacarías regresó de sus reuniones, Beatriz decidió dar un paso valiente. Lo esperó en la recepción con una taza de café preparada exactamente como a él le gustaba y una sonrisa cálida. «Gracias por la orquídea», dijo simplemente. «Es hermosa». Zacarías pareció sorprendido por su directa expresión de gratitud. «Me pareció apropiada», respondió aceptando el café con una ligera sonrisa que suavizó sus facciones. «Señor Velasco», comenzó Beatriz con cuidado, «he estado pensando en lo que me contó sobre Santiago y Casa del Sol». La expresión de él se tensó ligeramente, pero no la interrumpió. «Creo que lo que hace por esos niños es extraordinario, pero me pregunto si no ha considerado que tal vez esté cargando con una culpa que no le corresponde llevar». Zacarías bajó la mirada hacia su taza de café, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre el borde. «La culpa es lo único que me queda de él», murmuró. «No», dijo Beatriz con firmeza pero gentileza. «El amor es lo que le queda de él. Lo veo cada vez que habla de Santiago, cada vez que interactúa con esos niños. La culpa está eclipsando todo ese amor». Sus palabras resonaron en el silencio de la oficina vacía. Zacarías levantó la vista y la miró con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente a su alma. «¿Cómo puedes estar tan segura?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Porque tengo una hija», respondió Beatriz, sorprendiéndose a sí misma por su honestidad. «Y sé que si algo me pasara, no querría que ella pasara el resto de su vida culpándose por no haber podido salvarme».
Querría que recordara cuánto la amo y que viviera una vida plena en mi honor. Los ojos de Zacarías se llenaron de lágrimas no derramadas. Era la primera vez que alguien le hablaba del amor de Santiago hacia él, en lugar de enfocarse en su supuesto fracaso como hermano mayor. «Elena», dijo de repente sorprendiendo a Beatriz. «Tu hija se llama Elena». Beatriz asintió, preguntándose cómo sabía el nombre de su hija. «La mencionaste en tu solicitud de empleo hace 2 años. Dijiste que ella era tu motivación para trabajar duro». Zacarías sonrió ligeramente. «Siempre recordé eso porque Santiago solía decir que yo era su motivación para estudiar. Quería ser como su hermano mayor cuando creciera». La emoción en su voz era palpable, y Beatriz sintió que finalmente estaban llegando al corazón del dolor que lo había atormentado durante tanto tiempo. Él lo admiraba, señor Velasco, y estoy segura de que aún lo hace. En los días siguientes, algo cambió fundamentalmente en Zacarías. Comenzó a llegar más temprano a la oficina, pero en lugar de sumergirse inmediatamente en el trabajo, se detenía en el escritorio de Beatriz para preguntarle sobre Elena, sobre sus planes para el fin de 1906. Semana, sobre pequeños detalles de su vida que antes habría considerado irrelevantes. Una mañana, mientras revisaban el calendario del día, Zacarías hizo una pausa y la miró con expresión pensativa. «Beatriz, ¿puedo preguntarte algo personal?» Ella asintió, intrigada por su tono inusualmente vacilante. «¿Alguna vez has pensado en volver a estudiar? Me he fijado en cómo manejas los informes financieros, en las sugerencias que haces para optimizar los procesos. Tienes una mente brilliant para los negocios». Beatriz se sonrojó ante el elogio inesperado. «Siempre soñé con estudiar administración de empresas, pero cuando nació Elena, bueno, las prioridades cambiaron». «¿Y si hubiera una forma de hacer ambas cosas?», preguntó Zacarías, con una chispa de emoción en sus ojos que ella no había visto antes. Antes de que pudiera responder, él continuó. «La empresa tiene un programa de becas para empleados. Podríamos arreglar tu horario para que puedas tomar clases nocturnas y, por supuesto, todos los gastos estarían cubiertos». Beatriz lo miró con incredulidad. «Señor Velasco, eso es increíblemente generoso, pero no puedo aceptar». «¿Por qué no?», la interrumpió gentilmente. «Has demostrado ser leal, inteligente y dedicada. La empresa se beneficiaría enormemente de tu desarrollo profesional». Había algo más en su oferta, algo que ninguno de los dos estaba verbalizando, pero que ambos sentían. Era su forma de mostrar que la valoraba no solo como empleada, sino como persona. «Necesito pensarlo», murmuró Beatriz, abrumada por la posibilidad de cumplir un sueño que había enterrado hace tanto tiempo. «Por supuesto, toma todo el tiempo que necesites». Esa noche, mientras ponía a Elena a dormir, Beatriz no podía dejar de pensar en la oferta de Zacarías. Su hija, con su sabiduría infantil, notó su distracción. «Mami, ¿por qué estás tan pensativa?», preguntó Elena, sus grandes ojos azules llenos de curiosidad. «Estoy pensando en volver». «A estudiar, mi amor, ¿qué opinas?». Los ojos de Elena se iluminaron. «Eso sería genial, mami. Podría ser como la señora Martínez de la escuela. Ella dice que nunca es tarde para aprender cosas nuevas». La inocente sabiduría de su hija le dio a Beatriz la claridad que necesitaba. Al día siguiente, aceptó la oferta de Zacarías con lágrimas de gratitud en los ojos. Lo que no esperaba era la transformación que esta decisión traería no solo a su vida, sino también a la de su jefe. Conforme Beatriz comenzó sus estudios nocturnos, Zacarías se ofreció repetidamente a quedarse en la oficina hasta tarde para ayudarla con conceptos complejos o para revisar sus proyectos. Lo que había comenzado como una relación profesional de mentor y estudiante, gradualmente se convirtió en algo más profundo. Durante esas tardes trabajando juntos, Zacarías comenzó a abrirse más sobre Santiago, compartiendo recuerdos felices en lugar de solo enfocarse en la tragedia. Beatriz, a su vez, le contaba sobre Elena, sobre los desafíos de ser madre soltera, sobre sus sueños y aspiraciones. Una tarde, mientras trabajaban en un análisis financiero particularmente complejo, Elena apareció en la oficina. La niñera había tenido una emergencia familiar
y Beatriz no había tenido más opción que traer a su hija al trabajo. «Mami, ¿este es tu jefe?», preguntó Elena, con la franqueza típica de los niños, mirando a Zacarías con curiosidad. Beatriz se puso nerviosa, temiendo que la presencia de Elena pudiera molestar a Zacarías. «Elena, amor, este es el señor Velasco». «Señor Velasco, mi hija Elena». Para su sorpresa, Zacarías se arrodilló hasta quedar a la altura de la niña, con una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Hola, Elena. Tu mamá me ha contado mucho sobre ti». «¿En serio?», preguntó Elena, claramente complacida. «¿Sabías que saqué 10 en matemáticas?». «Eso es impresionante», respondió Zacarías con sincera admiración. Las matemáticas eran la materia favorita de mi hermano menor cuando tenía tu edad. Beatriz observó con asombro cómo Zacarías interactuaba con Elena. Era natural, cálido y paciente, exactamente como lo había visto con los niños de Casa del Sol. Elena, por su parte, parecía inmediatamente cómoda con él, charlando animadamente sobre la escuela, sus amigas y sus libros favoritos. «¿Tienes hambre?», le preguntó Zacarías después de un rato. «Conozco un lugar que hace los mejores helados de la ciudad». Elena miró a su madre con ojos suplicantes, y Beatriz asintió con una sonrisa. «Solo si estás seguro de que no es mucha molestia». «Al contrario», respondió Zacarías poniéndose de pie. «Será un placer». La heladería estaba llena de familias disfrutando de la tarde, y por primera vez en mucho tiempo, Beatriz se sintió parte de algo que se parecía a una familia completa. Zacarías era atento tanto con Elena como con ella, asegurándose de que estuvieran cómodas, preguntando sobre sus gustos, compartiendo historias divertidas que hacían reír a Elena. «Señor Velasco», dijo Elena de repente, mientras saboreaba su helado de fresa, «¿por qué está siempre tan serio en el trabajo?». Beatriz se atragantó con su helado, mortificada por la pregunta directa de su hija, pero Zacarías simplemente se rió, una risa rica y genuina que ella rara vez había escuchado, porque pensaba que tenía que ser serio todo el tiempo para ser un buen jefe, respondió honestamente. «Pero tu mamá me está enseñando que está bien sonreír de vez en cuando». Elena asintió sabiamente. «Mami siempre dice que las sonrisas hacen que todo sea mejor». «Tu mamá es muy sabia», dijo Zacarías, mirando a Beatriz con una expresión que la hizo sonrojar. En el camino de regreso a casa, Elena se quedó dormida en el asiento trasero del carro de Zacarías. En el silencio cómodo que siguió, Beatriz finalmente reunió el valor para hacer la pregunta que había estado rondando su mente durante semanas. «¿Por qué está haciendo todo esto? ¿Por nosotras?», preguntó suavemente. Zacarías mantuvo la vista en la carretera durante un largo momento antes de responder. «Porque por primera vez en muchos años siento que Santiago aprobaría las decisiones que estoy tomando». Sus palabras la conmovieron profundamente. «¿Qué quiere decir?». «Antes todo lo que hacía era por culpa, por penitencia. Ayudaba a los niños de Casa del Sol porque pensaba que tenía que pagar por no haber salvado a Santiago. Pero contigo, con Elena, es diferente. Lo hago porque quiero hacerlo, porque me hace feliz ver que pueden alcanzar sus sueños». Beatriz sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Zacarías». Era la primera vez que lo llamaba por su nombre de pila. «Tú y Elena me han enseñado que el amor no se trata de cargar culpa por los errores del pasado. Se trata de elegir activamente cuidar y proteger a las personas que importan». Cuando llegaron a su casa, Zacarías insistió en cargar a Elena dormida hasta su habitación. Beatriz lo observó mientras arropaba cuidadosamente a su hija, con una ternura que le recordó a un padre amoroso. «Gracias», susurró cuando salieron de la habitación, «por todo». Zacarías se detuvo en la puerta, como si quisiera decir algo más, pero no supiera cómo. Finalmente se giró hacia ella. «Beatriz, lo que está pasando entre nosotros...». «Lo sé», lo interrumpió suavemente. «Yo también lo siento. No quiero que pienses que estoy aprovechándome de mi posición o que esto afectará tu trabajo». Ella se acercó a él y gentilmente puso su mano sobre la suya. «No lo pienso. Creo que Santiago estaría feliz de saber que su hermano finalmente encontró una razón para sonreír de nuevo». Los meses siguientes trajeron cambios extraordinarios para ambos. Beatriz se destacó en sus estudios,
aplicando lo que aprendía directamente a su trabajo y demostrando una aptitud natural para la estrategia empresarial. Zacarías, por su parte, comenzó a mostrar una faceta más humana en 1900. El trabajo, tratando a sus empleados con mayor respeto y consideración. Su relación se desarrolló naturalmente, construida sobre una base sólida de respeto mutuo, comprensión y valores compartidos. Elena adoraba a Zacarías, quien la trataba con el cariño de un padre, llevándola a Casa del Sol para que jugara con los otros niños y enseñándole sobre la importancia de ayudar a otros. Una tarde, mientras visitaban juntos el hogar, la hermana Isabel se acercó a Beatriz con una sonrisa conocedora. «Ha sido bueno para él», comentó la monja, observando a Zacarías jugando fútbol con los niños mientras Elena los animaba desde la banda. «En todos los años que lo he conocido, nunca lo había visto tan en paz consigo mismo». «Él también ha sido bueno para nosotras», respondió Beatriz. Elena nunca había tenido una figura paterna tan presente y amorosa. «¿Y usted?», preguntó la hermana Isabel con gentileza. «¿Es feliz?». Beatriz sonrió, observando a los dos hombres más importantes de su vida corriendo y riendo juntos. «Más feliz de lo que pensé que era posible». El día en que Beatriz se graduó de la universidad, Zacarías organizó una celebración sorpresa en la oficina. Todos los empleados estaban presentes, junto con Elena, la hermana Isabel, y varios de los niños de Casa del Sol. Había globos, pastel y un cartel que decía «Felicidades, Beatriz». Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Zacarías pidió silencio y se dirigió al grupo. «Hace 2 años, contraté a Beatriz como asistente administrativa», comenzó, su voz clara y firme. «Pero lo que realmente hice fue invitar a mi vida a una mujer extraordinaria que me enseñó que la verdadera fortaleza viene de la vulnerabilidad, que el liderazgo auténtico requiere compasión y que nunca es tarde para sanar heridas del pasado». Beatriz se sonrojó mientras todos aplaudían, pero Zacarías no había terminado. «Por eso, quiero anunciar que Beatriz ha sido promovida a directora de desarrollo empresarial, una posición creada específicamente para aprovechar sus talentos únicos y su perspectiva invaluable». La celebración que siguió fue llena de abracos, felicitaciones y lágrimas de alegría. Pero el momento más especial llegó cuando Elena se acercó a Zacarías y le susurró algo al oído. Zacarías se arrodilló hasta quedar a su altura, con una expresión de sorpresa y emoción en su rostro. «¿Estás segura?», le preguntó suavemente. Elena asintió enfáticamente, y Zacarías la abrazó con fuerza antes de acercarse a Beatriz. «Elena me acaba de pedir si puede llamarme papá», dijo con la voz cargada de emoción. Beatriz sintió que su corazón podría explotar de felicidad. «¿Y qué le dijiste?». «Le dije que sería el honor más grande de mi vida». 6 meses después, en una ceremonia íntima en los jardines de Casa del Sol, Beatriz y Zacarías se casaron rodeados por su familia elegida: Elena, Ramón, la hermana Isabel y todos los niños del hogar que habían llegado a considerar como parte de su familia extendida. El día de la boda, Zacarías llevaba en el bolsillo de su saco una fotografía de Santiago y durante la ceremonia habló de cómo su hermano menor había enviado a Beatriz y Elena a su vida para enseñarle que el amor verdadero no se trata de aferrarse al dolor del pasado, sino de abrazar la posibilidad de alegría en el futuro. «Santiago siempre será parte de nosotros», dijo durante sus votos, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. «Pero ahora sé que él querría que fuera feliz, que construyera una familia llena de amor y risas». Años después, cuando Elena ya era una joven adolescente y había más niños Velasco corriendo por la casa, Beatriz a menudo reflexionaba sobre aquella Nochebuena que había cambiado sus vidas para siempre. Lo que había comenzado como una simple observación de su jefe llorando se había convertido en una historia de sanación, perdón y amor transformador. Casa del Sol se había expandido gracias a las generosas donaciones de la familia Velasco, y ahora incluía no solo la biblioteca que Zacarías había prometido, sino también un centro educativo donde los niños podían desarrollar habilidades que los prepararían para el futuro. Zacarías nunca dejó de visitar el hogar, pero ahora lo hacía acompañado por su familia.
y las lágrimas que a veces aún derramaba eran de gratitud en lugar de culpa. Había aprendido a honrar la memoria de Santiago viviendo plenamente, amando completamente y encontrando propósito en elevar a otros. En las noches tranquilas, cuando toda la familia estaba reunida en casa, Beatriz a veces sorprendía a Zacarías mirando una fotografía de Santiago que mantenía en su escritorio. Pero ahora, en lugar de dolor, su expresión reflejaba paz y una sonrisa suave. «¿En qué piensas?», le preguntaba ella en esos momentos. «En que Santiago tenía razón», respondía él, abrazándola cerca. «La familia realmente es lo más importante, y la nuestra es más hermosa de lo que jamás me atreví a soñar». Y en esos momentos perfectos, rodeados por el amor que habían construido juntos desde las cenizas del dolor y la soledad, tanto Beatriz como Zacarías sabían que habían encontrado algo que trasciende el tiempo y las circunstancias, una familia verdadera, forjada no por la sangre sino por la elección consciente de amarse, protegerse y crecer juntos cada día. La historia que había comenzado con lágrimas de dolor se había transformado en una de esperanza, demostrando que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más inesperados, y que el amor verdadero tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas del corazón. 10 años después de aquella Nochebuena, que cambió sus destinos para siempre, la vida de la familia Velasco había florecido de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. El hogar que habían construido juntos se había convertido en un refugio de amor, risas y sueños cumplidos. La mañana del aniversario de su boda, Beatriz despertó en la espaciosa habitación principal de su nueva casa, una hermosa residencia que Zacarías había diseñado especialmente para su familia en crecimiento. A través de las grandes ventanas, podía ver el jardín donde sus 3 hijos jugaban bajo la supervisión cariñosa de Ramón, quien ahora era oficialmente el abuelo adoptivo de la familia. Elena, ahora una joven hermosa de 17 años, había heredado no solo la belleza natural de su madre, sino también la determinación y la inteligencia que la caracterizaban. Se había convertido en una estudiante ejemplar, con planes de estudiar medicina para poder ayudar a otros como su familia había aprendido a hacer. Su relación con Zacarías había evolucionado hasta convertirse en el vínculo perfecto entre padre e hija, lleno de respeto mutuo, cariño incondicional y complicidad. Los gemelos, Santiago y Sofía, de 8 años, llenaban la casa con su energía inagotable y sus personalidades vibrantes. Santiago, nombrado en honor al hermano de Zacarías, había heredado la pasión de su padre por los negocios, pero con un corazón más suave y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Sofía, por su parte, tenía el alma artística de su madre y un espíritu independiente que prometía grandes cosas para el futuro. Beatriz se levantó suavemente para no despertar a Zacarías, quien aún dormía profundamente. Incluso después de todos estos años, a veces se detenía a admirar lo mucho que había cambiado el hombre con quien se había casado. Las líneas de tensión que una vez marcaron su rostro habían sido reemplazadas por arrugas de sonrisa, y su presencia, aunque aún imponente, irradiaba calidez en lugar de frialdad. Mientras preparaba el desayuno en la cocina, recordó cómo habían llegado hasta este punto. Los primeros años de matrimonio no habían sido fáciles. Zacarías había tenido que aprender a dejar atrás décadas de mecanismos de defensa emocional, y ella había tenido que adaptarse a una vida de mayor comodidad económica, sin perder su humildad y valores fundamentales. Había habido momentos difíciles, noches en las que Zacarías despertaba con pesadillas sobre Santiago, periodos de estrés cuando la empresa enfrentaba desafíos importantes, y la inevitable curva de aprendizaje de convertirse en una familia integrada, pero cada obstáculo los había fortalecido, enseñándoles que el amor verdadero no es la ausencia de problemas, sino la determinación de enfrentarlos juntos. La empresa Inversiones del Norte había prosperado bajo el liderazgo conjunto de Zacarías y Beatriz. Ella había demostrado tener un talento natural para identificar oportunidades de crecimiento sostenible y para mantener a la empresa conectada con su responsabilidad social. Juntos,
habían transformado la compañía de una operación puramente orientada a las ganancias en un modelo de negocio que balanceaba el éxito financiero con el impacto positivo en la comunidad. El programa de becas que Zacarías había creado para Beatriz se había expandido hasta convertirse en una iniciativa comprensiva que ayudaba a docenas de empleados y miembros de la comunidad a perseguir sus sueños educativos. Casa del Sol se había beneficiado enormemente de esta asociación, con muchos de sus ex-residentes recibiendo becas completas para la universidad. «Buenos días, amor mío», murmuró Zacarías, apareciendo en la cocina en pijama y abrazándola por detrás mientras ella revolvía los huevos escrambleados. «Buenos días», respondió Beatriz, inclinándose hacia él para disfrutar de su abrazo matutino. «¿Dormiste bien?» «Como un bebé», respondió él, besando su cuello suavemente. «Aunque tuve el sueño más hermoso». «¿Sobre qué?» «Sobre Santiago». Pero esta vez no era una pesadilla. Zacarías hizo una pausa, su voz cargada de emoción. «Estaba jugando con nuestros hijos en el jardín, riéndose y corriendo. Se veía tan feliz, tan en paz. Y cuando me vio, me sonrió y me dijo, «Gracias por construir la familia que siempre soñamos tener». Beatriz se giró en sus brazos, sus ojos llenándose de lágrimas de felicidad. «Él está orgulloso de ti, Zacarías, de nosotros, de todo lo que hemos construido». «Lo sé», asintió él acariciando su rostro con ternura, «y por primera vez en mi vida, yo también estoy orgulloso de mí mismo». El desayuno familiar fue, como siempre, un caos organizado de conversaciones cruzadas, risas y pequeñas disputas entre hermanos. Elena ayudaba a los gemelos con sus deberes mientras comía, Ramón contaba historias de sus aventuras de juventud, y Zacarías y Beatriz coordinaban los planes del día como el equipo bien sincronizado que se habían convertido. «Papá», dijo Santiago el gemelo mientras mordía su tostada, «¿podemos ir a Casa del Sol hoy?» Prometí a Miguel que le ayudaría con su proyecto de ciencias. Miguel era uno de los niños más nuevos del hogar, un pequeño, brillante pero tímido que había encontrado en Santiago un mentor y amigo. La facilidad con la que sus hijos habían adoptado la misma pasión por ayudar a otros que caracterizaba a su familia llenaba de orgullo a Beatriz. «Por supuesto», respondió Zacarías. «De hecho, la hermana Isabel me pidió que fuéramos hoy. Tiene una sorpresa para nosotros». La hermana Isabel, ahora mayor pero aún llena de energía y sabiduría, habíase convertido en una figura maternal para toda la familia Velasco. Su amor incondicional y su guía espiritual habían sido instrumentales en ayudar a Zacarías a encontrar paz con su pasado. Después del desayuno, la familia se dirigió a Casa del Sol en su van familiar. El hogar había crecido significativamente desde aquellos primeros días, ocupando ahora un campus completo con dormitorios modernos, aulas equipadas, una biblioteca impresionante y amplios espacios recreativos. Lo que no había cambiado era la atmósfera de amor y esperanza que permeaba cada rincón del lugar. Al llegar fueron recibidos por el coro de voces emocionadas de los niños. «La familia Velasco está aquí». Era un ritual que nunca perdía su magia, sin importar cuántas veces lo experimentaran. La hermana Isabel los esperaba en el jardín principal, su rostro radiante con una sonrisa misteriosa. A su lado estaba un joven que Beatriz no reconoció inmediatamente. Alto, de complexión atlética, con una sonrisa confiada y ojos inteligentes. «Familia Velasco», comenzó la hermana Isabel con ceremonia, «quiero presentarles a alguien muy especial. Este es David Martínez, pero algunos de ustedes podrían recordarlo como Davidcito». Zacarías se quedó sin aliento. Davidcito había sido uno de los primeros niños que había conocido en Casa del Sol, un pequeño tímido y asustado que había llegado al hogar cuando tenía apenas 5 años. Ahora, frente a ellos, estaba un joven médico recién graduado, elegante y seguro de sí mismo. «Señor Velasco», dijo David, acercándose con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y gratitud, «quería agradecerle personalmente. La beca que me otorgó su empresa no solo me permitió estudiar medicina, sino que me dio la oportunidad de convertirme en la persona que siempre soñé ser». Zacarías, emocionado hasta las lágrimas, abrazó al joven médico. «David, estoy tan orgulloso de ti. ¿Dónde vas a ejercer?»
Aquí mismo, respondió David con orgullo. Voy a abrir una clínica en el barrio para asegurarme de que todos, los niños de la comunidad, tengan acceso a atención médica de calidad. Es mi forma de devolver lo que Casa del Sol y su familia me dieron. Elena se acercó tímidamente a David. Yo también quiero estudiar medicina, le confesó. ¿Podrías contarme sobre la universidad? La conversación que siguió entre Elena y David llenó a Beatriz de una sensación de continuidad perfecta. Ver cómo los ciclos de ayuda y gratitud se perpetuaban, cómo cada acto de bondad generaba más bondad, confirmaba que habían estado en el camino correcto todos estos años. Más tarde, mientras los niños jugaban y Elena continuaba su conversación con David, Zacarías y Beatriz se sentaron en el mismo banco donde habían tenido su primera conversación profunda años atrás. ¿Sabes lo que más me asombra?, dijo Beatriz, observando a sus hijos jugar con los niños del hogar como si fueran todos hermanos. ¿Qué? Que todo comenzó con una simple observación de compasión. Esa noche de Nochebuena, cuando decidí quedarme para ver si estabas bien, no tenía idea de que estaba tomando la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Zacarías tomó su mano, entrelazando sus dedos como habían hecho miles de veces antes. A veces creo que Santiago orquestó todo desde el principio, que de alguna manera sabía que tú eras exactamente lo que yo necesitaba para sanar. Y tú eras exactamente lo que Elena y yo necesitábamos para sentirnos completas. Se sentaron en silencio confortable, observando las escenas de alegría que se desarrollaban a su alrededor. Ramón estaba enseñando a un grupo de niños a arreglar una bicicleta, compartiendo sus conocimientos mecánicos con la paciencia de un abuelo amoroso. Los gemelos habían organizado un partido de fútbol improvisado, con Santiago como capitán de un equipo y Sofía como entrenadora del otro, gritando instrucciones dramáticas desde la banda. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo Zacarías de repente, sacando una carta doblada de su bolsillo. Beatriz reconoció inmediatamente la letra infantil del sobre. Era similar a las cartas que habían llegado durante todos estos años, pequeñas notas de gratitud de los niños de Casa del Sol. «Esta llegó ayer», explicó Zacarías mientras desdoblaba la carta. «Es de Ana, ¿la recuerdas? La niña pequeña que siempre te preguntaba sobre maquillaje». Beatriz sonrió, recordando a la niña vivaz que ahora tendría unos 15 años. «¿Qué dice?» Zacarías comenzó a leer. «Querida familia. Velasco, espero que estén todos bien. Quería escribirles para contarles que acabo de ganar una beca completa para estudiar ingeniería. Nunca pensé que sería posible, pero ustedes me enseñaron que con trabajo duro y el apoyo de una familia amorosa, todos los sueños son alcanzables. Diosaka, gracias por creer en mí incluso cuando yo no creía en mí misma. Tía Beatriz, gracias por enseñarme que una mujer puede ser fuerte y gentil al mismo tiempo. Elena, Santiago y Sofía, ustedes me enseñaron lo que significa tener hermanos de verdad. Los amo a todos, y algún día espero tener una familia tan hermosa como la suya. Con todo mi cariño, Ana». Cuando terminó de leer, tanto Zacarías como Beatriz tenían lágrimas en los ojos. Era una de docenas de cartas similares que habían recibido a lo largo de los años, cada una confirmando que su decisión de abrir sus corazones y su hogar había creado ondas de impacto positivo que se extendían mucho más allá de lo que podrían haber imaginado. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», preguntó Beatriz, limpiándose una lágrima de la mejilla. «¿Qué? Que no se trata solo de lo que hemos dado, sino de lo que hemos recibido. Cada niño que hemos ayudado nos ha enseñado algo sobre el amor, la resistencia, la esperanza. Somos mejores personas por haber tenido la oportunidad de ser parte de sus vidas». Zacarías asintió, mirando a sus propios hijos que corrían y reían con abandono total. Santiago tenía razón sobre una cosa: la familia realmente es todo. Pero lo que no sabía entonces es que la familia no se define solo por la sangre, sino por la elección de amarse mutuamente día tras día. Cuando el sol comenzó a ponerse, la familia Velasco se preparó para regresar a casa. Como siempre, la despedida de Casa del Sol involucró una ronda interminable de abrazos, promesas de volver pronto y pequeños regalos intercambiados entre los niños. David se acercó a Zacarías,
antes de que se fueran. Señor Velasco, hay algo más que quería decirle. Por favor, llámame Zacarías. ¿Qué pasa, David? Mi novia y yo estamos comprometidos, anunció el joven médico con una sonrisa radiante. Y nos preguntábamos si usted y su familia nos harían el honor de ser nuestros padrinos de boda. Zacarías se quedó sin palabras por un momento, abrumado por la profundidad del honor que David le estaba otorgando. David, sería el privilegio más grande de nuestras vidas. En el camino a casa, mientras los gemelos se quedaron dormidos en sus asientos y Elena escuchaba música con auriculares, Beatriz y Zacarías reflexionaron sobre el día. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Beatriz suavemente, de cómo cambió tu vida después de aquella Nochebuena. Zacarías condujo en silencio durante un momento, considerando la pregunta. El único arrepentimiento que tengo es haber esperado tanto tiempo para permitir que alguien me amara de verdad. Pero no, nunca me arrepiento del camino que tomamos. Cada día con ustedes, cada sonrisa de nuestros hijos, cada vida que tocamos en Casa del Sol, todo eso ha dado significado a mi existencia de una manera que el éxito empresarial nunca podría hacer. ¿Y Santiago? ¿Crees que él estaría feliz con las decisiones que has tomado? Creo que Santiago estaría emocionado de tener cuñada y sobrinos, respondió Zacarías con una sonrisa. Siempre quiso una familia grande. En cierto modo, a través de nosotros, la tiene. Esa noche, después de acostar a los gemelos y de que Elena se retirara a su habitación para estudiar, Zacarías y Beatriz se sentaron en su terraza privada, observando las estrellas y disfrutando de la paz de su hogar. ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó Beatriz, acurrucándose contra el pecho de su marido. Por supuesto, el aniversario de la muerte de Santiago. Durante años, esa fecha había sido la más difícil del año para Zacarías, pero gradualmente, con el amor de su familia y la paz que había encontrado consigo mismo, se había transformado en un día de celebración en lugar de luto. ¿Qué quieres hacer? Lo mismo que hacemos cada año, respondió Zacarías. Llevar flores a su tumba, contarle sobre nuestros hijos, sobre Casa del Sol, sobre todas las vidas que han cambiado porque él existió. Y después celebrar la vida con una gran comida familiar. Me parece perfecto. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero unidos por el amor inquebrantable que habían construido juntos. Beatriz, dijo Zacarías finalmente, hay algo que nunca te he dicho. ¿Qué? Esa noche de Nochebuena, cuando me ofreciste hablar si necesitaba a alguien que me escuchara. No fue la primera vez que alguien me había hecho esa oferta. Hubo otros empleados, amigos, incluso terapeutas a lo largo de los años que trataron de acercarse. Beatriz levantó la cabeza para mirarlo, intrigada. Pero tú fuiste diferente. No era solo que me ofrecieras escuchar. Era la forma en que lo dijiste, la sinceridad en tus ojos, la ausencia completa de pena o curiosidad malsana. Era como si realmente te importara mi bienestar, no como tu jefe, sino como ser humano. Por supuesto que me importaba, respondió Beatriz suavemente. Incluso entonces podía ver que había bondad en ti, escondida debajo de todas esas defensas. Esa noche, después de que te fuiste, me senté en mi oficina durante horas, sosteniendo las fotografías de Santiago y preguntándome qué habría hecho él en mi lugar, y la respuesta fue clara. Habría confiado en ti. Habría sido valiente enough to let you in. Y lo fuiste, eventualmente, pero fue tu paciencia, tu gentileza constante, tu refusal to give up on me, lo que hizo posible que finalmente bajara mis defensas. Beatriz besó suavemente su mejilla. El amor verdadero es paciente, Zacarías, y desde el momento en que te vi llorar sobre esas fotografías, supe que había algo especial en ti, que valía la pena esperar. Años después, cuando sus nietos corrieran por los mismos jardines donde una vez jugaron sus hijos, Beatriz y Zacarías seguirían recordando esas conversaciones nocturnas como algunos de los momentos más preciosos de sus vidas. La intimidad de compartir pensamientos profundos, miedos, esperanzas y sueños había sido la foundation sobre la cual habían construido no solo su matrimonio, sino toda la vida hermosa que los rodeaba. La historia que había comenzado con lágrimas de dolor en una oficina vacía se había convertido en una legacy de amor, esperanza y transformación
que se extendería por generaciones. Y en las noches estrelladas como esa, cuando el mundo estaba quieto y su familia dormía pacíficamente, Zacarías a menudo susurraba una oración de gratitud hacia el cielo, sabiendo que Santiago estaba sonriendo donde quiera que estuviera, orgulloso del hombre en que se había convertido su hermano mayor y de la hermosa familia que había encontrado el valor de construir. Espero que te haya gustado la historia. Hoy tengo una novedad. Si te gustan mis narraciones, estoy seguro de que también te va a encantar mi nuevo canal de oración, Oraciones con Alejandro. Ven conmigo a alabar a Dios con oraciones llenas de fe, cada mañana y cada noche. El enlace está aquí arriba en la tarjeta y también en el comentario fijado. Te espero allá, de corazón. También me encantaría saber qué te pareció esta historia. Cuéntamelo en los comentarios. Y ahora, en pantalla, está apareciendo otro video emocionante que seguramente te va a sorprender. Toca para seguir emocionándote con historias que tocan el alma. Te veo allí.